En estas semanas que estamos, en estos últimos días, estamos hablando de la siembra y hablamos muy fuerte sobre dos actitudes que tienen que ver con sembrar. Hablamos de la actitud de Abraham en dos conceptos distintos, en dos momentos distintos, cómo él tuvo que entregar. Entregar primeramente a su esposa, bueno, el lugar, el tiempo, pero entregar a su esposa, sembrar el cuerpo de su mujer y también, previamente a eso, sembrar casi prácticamente a su hijo en sacrificio. Las actitudes de siembra son las que abren el camino de la bendición. Las actitudes de siembra son las que preparan la tierra para una cosecha abundante. Escuchaba ayer, si no me equivoco, ayer o anteayer, leía, en realidad, una frase que es muy sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Espero que le pase a usted lo mismo que a mí cuando lo leí. Y dice esta frase que siempre la cosecha es mayor que la siembra. No existe ningún aspecto de la vida donde usted siembre algo y recoja lo mismo. Donde usted sembró una semilla, no va a recoger una semilla. Siempre la cosecha es mayor a la siembra. Puede ser que sea el doble, puede ser que sea 10 veces, puede ser que sea 100 veces, pero lo que hacemos en el Señor y en el nombre del Señor, dice la palabra del Señor, que todo lo que le damos a Él, Él lo devuelve multiplicado, y que el fruto sembrado en buena tierra, una tierra trabajada, un corazón dispuesto, caminando según el propósito y en el foco del Señor, la semilla sembrada en buena tierra genera fruto al 100 por 1. Mira, aumentaron las tasas de interés en esta última semana. El gobierno está intentando por todas maneras de bajar, de frenar un poco el dólar. Lo frenaron unos días, inmediatamente se disparó otra vez para allá. Aumenta las tasas de interés para convencer a la gente que en vez de comprar dólares, depositen en el banco, hagan plazo fijo. Y subieron ahora a nivel mayorista casi a un 40% anual. Pero en el mejor de los intentos, usted pone 100 y después de un año va a recibir 140. Pero Dios dice que si vos pones 1 en el tiempo que Él considera apropiado, de ese 1 que pusiste, recibís 100. Vos ponés en el banco 100, recibís 40. Vos le das a Dios 100, recibís 10.000. Mirá si no te conviene esa tasa de interés. Mirá si no te conviene sembrar en el Señor. Sembramos en vida, sembramos en acciones, sembramos en actitud, sembramos en corazón dispuesto, sembramos en servicio, sembramos con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestros pies, como hicieron anoche los muchachos pegando afiches a un grupo de los que ayer los paró la policía. Los interrogó, no conozco todos los detalles. Lo bueno es que los dejaron seguir mientras metieron papeletas por todos lados. La gente tiene que saber, y Florencio Varela tiene que enterarse, que se puede vivir de otra manera. Pero no hay manera que se entere si no hacemos nuestra parte de siembra, si no damos nuestro paso adelante, si no da usted un paso de fe. No hay manera que alguien lo sepa, dice Romanos capítulo 10, si alguien no habla, si no lo dice primero. No hay manera de recoger un fruto si alguien no está sembrando una semilla para ese fruto. Tu siembra va a generar una cosecha en abundancia. En tu vida en primer lugar, en tu casa, en tu familia. Toda siembra genera una cosecha en abundancia, y la cosecha siempre es mayor que la siembra. Y hablando de siembras y dejando de lado un poquito a Abraham, vamos a 1 de Samuel, capítulo 1. Y le voy a leer algunos pasajes, como hacemos siempre. Voy a ir leyendo algunos pasajes, algunos textos, ir deteniéndonos, tal vez salteando, seguramente me echando algo en medio que no estuviera preparado, porque esa es la manera en que Dios se mueve, que Dios nos usa. Y así comentar, ver cómo es edificada una vida que siembra. Primera de Samuel, primero en realidad, de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, vergel de Dios, tierra de doble abundancia, tierra de fruto abundante. Podríamos casi decir que este varón era del monte de Florencio Varela, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohú, hijo de Suf, efrateo.
Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Recuerdo una canción muy buena de hace unos cuantos años atrás, hablando precisamente sobre Ana y su clamor buscando tener un hijo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Recibían de aquello que se había ofrecido en sacrificio. Era la costumbre. Se presentaba el animal en sacrificio al Señor y el resto del animal se repartía en la familia, como ocurrió en la primer Pascua, donde entre todos comían del cordero. A cada uno su parte. Pero empiezan los peros en la palabra del Señor. Pero a Ana daba una parte escogida. Y dice dos cosas. Hace dos referencias respecto de la vida de Ana. Porque la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Él amaba, este hombre, el Cana, sentía un corazón inclinado más por Ana que por Penina. El nombre Ana, Hana en realidad en hebreo, significa gracia, agraciada, que recibe gracia. Y así le pasaba a esta mujer de manos, de brazos, de boca, de labios de su marido. Ella caía en gracia, él amaba más que a Penina, le daba una parte especial y dice dos condiciones, dos explicaciones, porque la amaba y la amaba aunque peros y aunque Dios no le había concedido tener hijos. Uno puede decir que tiene que ver que seas estéril y que no me des hijos, eso no impide que te ame, pero en el contexto cultural de la época en la cual estamos, en la situación en que ellos vivían, se consideraba que una mujer que era estéril era una mujer maldecida. El no tener hijos, el ser estéril, era uno de los condicionantes que podía activar un divorcio. El hombre podía ir ante el rabino, presentar una carta de divorcio y decir, esta mujer no me sirve. Así, de esa manera. Esta mujer no me sirve porque no me da hijos, así que la devuelvo a su padre. Y la mujer repudiada pasaba a ser descartada por el resto de su vida. No estoy usando palabras que sean a propósito más fuertes, son las palabras correctas de cómo se vivía en esa época. Sin embargo, a pesar de que esa era la situación de Ana y así como la gente la consideraba y así como los demás pensaban de ella, dice que el Cana la amaba. Y Dios me habla a mí muy fuertemente y es lo que yo te quiero hablar. ¿Me puedo mover acá? Demasiado. Una cosa habla Dios a mi corazón sobre la vida de Ana y sobre esta condición de que no tenía hijos. Que tu limitación no impide la bendición de Dios. Que tu limitación, tu condición a vista de los demás, tal vez peor que otros, tal vez discriminado, discriminada, tal vez rechazado, marginada, señalado seguramente, como le ocurría a aquella mujer de flujo de sangre, la cual durante 12 años estaba con esa enfermedad y la gente lo sabía porque era una obligación que eso sea expuesto, tenía que saberse y no podía andar en medio de la gente y no podía tocarse con nadie, no podía codearse con nadie, era señalada, rechazada y marginada, pero a pesar de eso ella cuando escuchó que Jesús estaba en medio no le importó nada. ¿Cómo me habla Dios en eso hoy a mi vida? No le importó nada, no le importó qué diría la gente, no le importó qué diría Jesús, no le importó la corrección política, no le importó que vengan los guardias del templo, que vengan los soldados romanos, no le importó nada. Ella tenía una cosa en la cabeza y ella se decía a sí mismo y se hablaba a sí mismo como la vieja propaganda de Danica Dorada. ¿Soy muy viejo para decir eso? Muy. Se hacen todos los pibes. Gracias, hija. Danica Dorada. ¿Era para untar? ¿Era para untar? ¿Era para untar? Era fea. Un asco era realmente. Pero la propaganda todavía hasta el día de hoy pega, ¿no? Ella iba con una sola idea en su cabeza. También como, empiezo a irme de tema, empiezo a ramerear.
También como el hijo pródigo, volviendo a la casa del padre, estamos volviendo a la casa del padre. Estamos volviendo a la casa del padre. El hijo pródigo volviendo a la casa del padre, ya empecé a romper. El hijo pródigo volviendo a la casa del padre iba por el camino con su bolsito a cuestas, con su todo que había perdido, con nada que ofrecerle al padre, habiendo desperdiciado toda su riqueza, iba y decía: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando vos sos marginado, rechazado, cuando ves los errores que cometiste, lo que intentás hacer vos mismo es menospreciarte a vos mismo y te pones en una condición peor. Crees que no mereces la bendición, crees que no mereces el lugar que te corresponde, pero la bendición que Dios te dio, el lugar que Dios te dio, el lugar al que fuiste nombrado, tiene tu nombre y te corresponde. Tu limitación no impide tu bendición. No importa que seas estéril, no importa que seas pobre, no importa que seas rico, no importa que seas flaco, que seas gordo, no importa dónde estés, cómo vivas, no importa lo que pase, perdiste tu trabajo, estás con problemas en tu casa, tal vez algún problema de salud por estos 8 meses de encierro y de conflictos económicos. Tal vez tu condición económica se redujo, tal vez en tu casa te echan porque te quedaste sin trabajo, tal vez la gente te rechaza y no te quiere. Tu limitación no impide tu bendición. Y tu limitación tampoco impide que se cumpla el plan de Dios. Es más, muchas veces tu limitación lo que en realidad hace es ser el detonante para encender o para activar el plan de Dios. A veces tu problema, tu crisis, es el detonante para activar el plan de Dios. Conversé con alguien hoy, una situación personal, por un testimonio personal que encajaría perfecto en este momento, en estas palabras. Pero voy a dejar que en el momento apropiado esta persona dé el testimonio de esa situación. Pienso en la vida de José, el más chiquito de Jacob, el que recibió los sueños, el que tuvo las visiones, las palabras proféticas, al cual Dios le habló, al cual Dios puso en su corazón, puso en su interior un deseo de superación, puso en su corazón la visión de estar por encima, aunque a pesar de, era un poco humilde, era más soberbio que humilde. Él se presentaba delante de todos y decía: Dios me dijo que yo voy a estar por encima. Y el padre le dice: pero ¿quién te crees que sos enano? Vos vas a estar encima mío. Y así todo un proceso, encima era el más chiquito de la casa, todo un proceso que lo llevó a que en un momento determinado de su vida Dios tuviera que cortarle las patas, acomodarlo, sentarlo sobre el cilicio y decirle: viejo, vamos a tener un trato, vamos a conversar. Pero esa situación de esclavitud, de crisis, esa situación de dolor y de angustia se convirtió en la vida de José el detonante para activar el plan de Dios que tenía con él, que se convirtiera en el segundo de Faraón, que llegara a ser el primer ministro de Egipto en la época de la hambruna. ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu problema? ¿Quién te rechaza o te margina? La palabra de la lectura de hoy, no recuerdo qué pasaje era de la lectura de hoy, y si lo busco tampoco lo voy a encontrar, pero casi en los últimos versículos de la lectura de hoy decía que el Señor, eso debe estar en Ezequiel, seguramente Ezequiel 19 tal vez, decía que el Señor se levantaba en contra de las naciones que se levantaron contra vos, y que a vos te exalta volviéndote a poner en el lugar del llamamiento. Dicho eso con mis palabras, Dios se levanta contra aquellos que se levantan contra vos. Tu limitación no impide tu bendición y tu limitación activa el plan de Dios sobre tu vida. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Te acuerdas que te dije lo de Silo el otro día? Es esto, ¿eh? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma
oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto. Hizo voto. Voto es pacto. Voto es compromiso. Voto a veces se lo confunde con promesa o juramento. Hizo un voto. Así como tu limitación, te digo y espero que lo entiendas, tu limitación no impide tu bendición y tampoco impide que se cumpla el plan de Dios, sino que al contrario, tu limitación, tu debilidad, tu problema activa o es el detonante de que se cumpla el plan de Dios. De la misma manera, tantas veces tu limitación es la llave para el clamor. Tantas veces es necesario que empieces a mirar lo que te falta para entonces levantar los ojos al cielo y decirle, papá, me falta. ¿Dónde estás? Me soplan acá. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Tantas veces la situación es la que activa el clamor. La limitación no impidió que ella se encontrara con Dios, sino que al contrario, la llevó a los pies del Señor. La llevó en ese momento de crisis, de angustia, a presentarse delante del Señor. Dice Joel capítulo 3, versículo 10. Por cuanto soy débil, entonces, ¿no lo saben los presentes? Soy fuerte. Y diga el débil, fuerte soy, dice en realidad. Yo me fui a Pablo. Y diga el débil, dice lo mismo en definitiva. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy, diría Dan Moen, acompañando el texto con su canción. La limitación activó el clamor. Se presentó ella delante de Dios e hizo un voto delante de Dios. Y en el voto que ella hizo delante de Dios dice, sigo leyendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, cuando vos estás quebrado, pensás que ni Dios te mira. Si te acordaras de mí, cuando vos estás partido, pensás que Dios se olvidó. Andas por los rincones llorando, mendigando, andas por los rincones diciendo dónde es que estás, como decía recién. Cuando estás quebrado, cuando estás partido, te encontrás en una situación de angustia, de vacío y de dolor. Jonás, capítulo 2. ¿Dónde está Jonás? Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Cuando vos estás quebrado, seco, partido, cuando te ves a punto de morir, pensaste ya que ni Dios se acuerda de vos. Y si encima tenés algún amigo, como los amigos de Job, que vienen a decirte, ¿y dónde está tu Dios? Una condición que te pone muy por debajo. Me hablaba esta mañana el Señor en el devocional. Me hablaba el Señor justamente sobre los riesgos de no solo de no tomar, sino de despreciar el lugar. Me impactó esa palabra de Hebreos que dice, no seas profano, idólatra como Saúl, que dejó su lugar, que dejó su primogenitura, abandonó su primogenitura por simplemente un guiso, por un guiso de lentejas. Yo sé que acá hay más de uno que por un guiso de lentejas matarían a alguno. Pero lo que estaba haciendo Esaú fue despreciar su lugar. Esaú nunca entendió quién era él. Claro, había una situación en medio que esto nos llevaría a un gran conflicto en esta época que estamos viviendo. Pero se lo voy a definir solamente con nuestras palabras y voy a salir del tema de Esaú. Esaú era el nene mimado de mamá. Mientras que Jacob se tuvo que criar solo. Porque mamá estaba muy ocupada cuidando a Esaú. Conclusión, no valoraba su lugar. Porque estaba acostumbrado a que todo lo que quería, lo tenía. Y acostumbrado a ser el nene mimado,
¿qué vale ser el primogénito? Es lo mismo, dame el guiso que yo quiero, que es más importante. No desprecies tu lugar, pero cuando estás quebrado, partido, cuando te pasaron por encima, como dice Jonás, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando te sentís que estás en el pozo más bajo, cuando creíste que ya tocaste fondo, incluso te das cuenta que todavía puede haber un fondo más fondo. Cuando estás ahí tan bajo, desesperado, en algún momento yo he dicho, y no voy a contar detalles ya a esta altura de mi vida, porque ya no los quiero comentar, pero en algún momento en mi vida creí, hace 15 años atrás, me creí merecedor y receptor de todo tipo de castigo de parte de Dios. Y en mi corazón yo decía, si me tiene que pasar algo malo, esto también me va a pasar. Y así lo creía y estaba convencido que me iba a pasar. Pero fue necesario que Dios haga su obra completa para sacarme de esa situación y entender que tu limitación no impide tu bendición y que tampoco inactiva el plan de Dios, sino que al contrario es el detonante del plan de Dios para ponerte delante de su propósito y que seas la herramienta que Dios quiere usar para transformar casa, ciudad, sociedad, el mundo, qué sé yo, hasta donde te dé la fe o la locura, lo que venga primero, lo que sea. Él no valoraba su posición, entonces sentía poca cosa. Jonás mismo, termino esa parte de Jonás, Jonás mismo se sentía ya desechado. Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Ya estaba frito el tipo. Descendí los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Sacaste mi vida de la sepultura. Espérenme que me voy a marcar Jonás para después leerle el final de ese capítulo. Estos meses hasta me desacostumbré a predicar con la Biblia. Miren qué cosa. Tremendo lo que tenemos que hacer. Y seguimos acá donde estábamos. Vuelvo al versículo 11, estábamos hablando del voto. E hizo voto Ana diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, esto parece la oración de Jabes, y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Eso era el cúmulo de la plenitud. Porque si encima tenía una hija mujer despreciada, porque tampoco servía, era solamente para poder venderla en dote en algún matrimonio. Pero tener un hijo varón continuaba el linaje, era la continuación del nombre del Cana. Entonces ella, viendo su condición, entendiendo el contexto social, decía, Señor, te ruego, si vos me das un hijo varón, y acá viene el voto que hizo con el Señor, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Uno podría decir, y con algo de razón, qué fácil es hacer un voto, qué fácil es comprometerte cuando vos no estás involucrado, qué fácil es regalar plata cuando es de otro, qué fácil es prometer una vida de servicio a Dios cuando no es tu vida, sino que ella dijo, si vos me das un hijo varón, es para vos todos los días de su vida. Alguien podría pensar, lo está maldiciendo, lo está condenando. Pero sin embargo, en el mismo contexto de su angustia y de su clamor, en un momento el Cana, su marido, le dice, Ana, ¿por qué llorás? Ana, ¿por qué estás angustiada? ¿Acaso, mirá lo que le dice el tipo, claro, él la recontra amaba, le dice, ¿acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? No, chabón, no entendiste. No entendiste. No. Su hambre de maternidad, un instinto puesto por Dios, está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro sentimiento, de cualquier otra pasión y de cualquier otro instinto. Necesitaba tener un hijo, a tal punto que en su dolor y en su clamor lo que necesitaba era tenerlo. Aunque después siguiera angustiada, llorando por haberlo entregado. Pero era una mujer que sabía,
una mujer que temía al Señor, como cuando se encuentra, unos versículos más adelante, se encuentra con el sacerdote, un sinvergüenza, un corrupto, un inútil, un tipo que no le importaba nada, solamente la chapa. Ella oraba angustiada, clamaba en el templo, estaba agarrada de una columna del quebranto que tenía, y como estaba agarrada de la columna llorando, clamando, mientras decía estas palabras al Señor, el burro viene y le dice: mujer, digiere ya tu vino, no estés borracha, che. Y ella le dice: no, Señor, yo temo a Dios, no me diga esas cosas. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Le estoy pidiendo al Señor que Él conceda mi petición. Y el viejo le dice, así como me da la sensación a veces cuando ves a un obispo o al mismo papa extendiendo la mano para una bendición, así como de limosna, ¿viste? Y el viejo le dice: Dios te conceda lo que estás pidiendo. Una entrega desde su corazón, una siembra de su interior, que dio a luz enseguida, porque lo tuvo, y dio a luz no solamente un hijo, sino que dio a luz mayor bendición, reconocimiento, una posición. Y para el pueblo se convirtió en el profeta de la época, en uno de los jueces líderes de Israel más grandes que existió, el cual tenemos 2 libros escritos por él y hablando de él, Primera y Segunda de Samuel. Un tipo que fue el que eligió al primer rey de Israel, un tipo que fue el que tenía la conexión directa con Dios, un tipo que sin conocer a Dios, capítulo 3, si no me equivoco, de Primera de Samuel, sin conocer a Dios, escuchaba que Dios le hablaba, le iba a preguntar al viejo, el viejo decía: no sé, debe ser Dios que te habla. Y él ni idea tenía, dice: pero escucho que me llaman, escucho una voz cuando estoy en la cama que me dice: Samuel, Samuel, Samuel. Y el viejo, que se acordaba que una vez había hablado con Dios, le dijo: bueno, si tanto te insisten, decí, habla, que tu siervo te escucha. Y en cuanto el pibito hizo lo que el viejo le dijo, cuando volvió a escuchar Samuel, Samuel, él dijo: habla, Señor, tu siervo oye. Dios le habló. Los momentos de angustia, los momentos de crisis, los momentos de soledad de Ana y de Samuel. Una vida entregada, una vida consagrada, una vida, podríamos decir, perdida desde la vista humana, pero generó en Dios y para con Dios un tremendo siervo que transformó la nación. Un muchacho que no conocía, pero que Dios le empezó a hablar. Y dice tremendo, esto me estoy yendo totalmente del concepto, del contexto central del mensaje, pero esto no puedo callarlo. Es tal que dice, capítulo 3, estoy casi seguro, tanto era el plan de Dios con Samuel, tanto era el propósito de Dios para la vida de Samuel, tanto era como Dios cuidaba a Samuel, que Dios dice, bueno, la historia dice esta expresión, escuche esto con mucho cuidado, que Dios no dejaba caer a tierra ninguna palabra de Samuel. A ver si me entiende lo que le estoy diciendo. No dice que Samuel hablaba lo que Dios le decía y Dios lo cumplía. Dice que Dios no permitía que cayera a tierra ninguna palabra que daba Samuel. Se lo digo en argentino. Quiere decir que en su caminar con Dios, en su intento, en su aprendizaje, Samuel se mandaba una burrada y Dios daba vuelta al mundo para que la burrada que Samuel dijo se cumpliera. Mire si no era un tremendo siervo elegido por Dios, pero fue el fruto de la siembra de una mujer que en medio de su angustia y de su dolor no le importó lo que estaba perdiendo, sino que lo dio completamente para el Señor. Sigo leyendo, que ya estamos terminando. Quédenme en él, acá estamos, en el 11. Versículo 12. Bueno, muchas de estas cosas ya las dije, ya me adelanté. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, lo que le comenté antes. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Tu aflicción, tu angustia, tu congoja, y te repito, es el detonante que activa el clamor a Dios. Y cuando vos levantás un clamor a Dios, dice una vieja canción que escribió no sé quién por ahí, dice: clama y te responderé. Seguramente debe estar inspirada en la Biblia, que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3: clama a mí y te responderé. Y no se conforma con eso, sino que agrega y dice: y te mostraré cosas que ni entendés. Y abriré caminos, y te pondré en alto, y te pondré por delante de una gran bendición. Le estoy haciendo así un montón de promesas que tienen que ver con una actitud de presentarse delante de Dios. Así como tantas veces he dicho que tu actitud es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Tu actitud en medio del dolor, tu actitud en medio de la aflicción, la manera que respondas estando en ese momento de aflicción, es lo que va a determinar cómo continúa tu vida. Puede ser que se abra el cielo o puede ser que se abra la tierra y te consuma. Según cómo actúes y cómo respondas en el momento de dolor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Ana? Clamó al Señor, oró al Señor, lloró delante del Señor. Versículo 17 que le dije antes: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa Dios oye, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Verso 24, ahí adelantando algunas cosas. Después que lo hubo destetado, aproximadamente, calcule, según la cultura podría haber sido 3 o 4 años aproximadamente, podría llegar a haber sido hasta 6 años, no se asuste, no se horrorice, estoy hablando de una época un poquito antigua, pero podría haber sido hasta que tuviera 6 años de edad Samuel. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Clama y te responderé. Jonás capítulo 2, versículo 7. Le dije en un rato, le voy a leer lo que falta. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. La crisis, la angustia, el dolor activa el clamor y la respuesta de Dios. Me viene a la mente así de golpe en medio 1 Corintios 1:28, cuando dice: a lo vil y menospreciado eligió el Señor. Tu condición no es limitante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tu limitación no impide lo que Dios quiere hacer. Tu limitación no mata tu bendición. Tu limitación solamente muestra que Dios es grande y que Dios va a hacer lo que dijo que Él iba a hacer. Versículo 8, Jonás 2. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hago un paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Espera. Me voy a ir para cualquier lado, ¿eh? Pero ya terminamos, así que ya casi, cachito. Los que siguen, vos tenés el versículo ahí, ¿no? Déjamelo abierto, ¿eh? Ya está listo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. ¿Qué es una vanidad ilusoria?
El contexto específico de la vanidad ilusoria es hacerse castillos en el aire. Es estar pensando, qué sé yo, por ejemplo, que Dios le prometió que le iba a regalar un Mercedes-Benz, entonces usted se sienta a la puerta de su casa todos los días de su vida, no va a laburar por si viene la promesa de Dios, entonces se queda esperando el auto. Es una vanidad ilusoria. O sea, no va a ser de esa manera. Conversaba en el grupo de ministerio de discípulos el martes a la noche. Dios no llama vagos. Hola, Dios no llama vagos. Dios no llama fracasados. Si vos crees que como todo te va mal en la vida, tenés que servir a Dios, no es así. Si vos crees que tenés que dejar todas sus actividades para poder servir a Dios, no es así. Eso responde al llamamiento de Dios en el momento en que Dios lo haga. Dios no llama vagos, Dios no llama fracasados. Es más, al contrario te diría, Dios llama gente ocupada. Porque la gente ocupada, cuanto más ocupado sos, más productivo sos. Cuanto menos haces, no te voy a decir cómo sigue. Vanidades ilusorias es creer que, como dice uno de los preceptos que hablamos en hombría, que vos vivas de una manera contraria al plan de Dios y esperar que, porque la Biblia dice, te bendeciré, entonces Dios te va a bendecir. No, pretender que Dios te bendiga cuando vos estás yendo para otro lado es una vanidad ilusoria y ahí dice también que es tentar a Dios. Pero ¿sabe qué son también vanidades ilusorias? Y puede ser que entre en conflicto con algunos, puede ser que entre en conflicto con algunos amigos, pastores amigos. Bueno, total, estoy acostumbrado. Puede ser que alguno no me crea, que usted mismo tal vez no esté de acuerdo. Tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Pero conforme el Dios me ministra, yo le digo, una vanidad ilusoria es ir detrás de fantasmas. Una vanidad ilusoria es venir a decir que la vacuna tiene implantado un chip, que entonces ustedes lo van a localizar en el resto del mundo y cuando aprieten un botoncito, todos se van a convertir en zombies. Eso también es una vanidad ilusoria. Una vanidad ilusoria es creer que hay 4 locos en el Polo Norte y que desde ahí digitan los movimientos de todo el mundo. Eso también es una vanidad ilusoria. Eso también es una vanidad ilusoria. Creer que una persona, por muy multimillonaria que sea, tiene más poder que el plan de Dios, no solamente es una vanidad ilusoria, sino que sos un burro. Una vanidad ilusoria es crear noticias simplemente porque, lo encontré en internet. ¿Sabe cómo se decía en mi infancia, adolescencia? En aquella época se decía, lo dijo la tele. La tele no dice, lo dice el tipo que está en la tele, ¿no? Dice, lo dijo la tele. Bueno, ahora dice, lo encontré en internet. Eso también es una vanidad ilusoria. Cadenas de mensajes. Mire, me muestran hace poquito una cadena de mensajes, si no haces tal cosa te va a pasar tal otra, que cuando la leí dije, no puede ser que esto todavía esté circulando, que esto figura de la época de Messenger de Hotmail. Lo mismo, se va adaptando, ahora es por WhatsApp. Los videos que me enteré porque tengo un conocido, yo tengo el primo de un amigo de un vecino que trabaja en la NASA y él sabe, no. Eso también son vanidades ilusorias. Descuélguese de toda teoría conspirativa. Descuélguese de todo plan apocalíptico. Descuélguese de pensar que hay monstruos gigantescos que vienen a comerse al pueblo. No, olvídese de eso. Párese, métase y cómase la palabra de Dios. Porque dice, poneme de vuelta ese versículo ayer, por favor, que no me lo... Ahí está. No, ya está ese. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, como decía respecto de la vida de Esaú, idólatra, profano, por ir detrás de un guiso de lentejas. Vas detrás de cualquiera de estas cosas raras, te estás olvidando de que Dios está en control. Te estás olvidando de la misericordia de Dios, que por más rata que seas, o que sea el otro, o pecador que sea el vecino, o adúltero que sea el de la casa al lado, porque vos sos santo, sea lo que sea, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio y su misericordia es renovada cada día, en cada momento. Así que córrase de ahí. Cierro el paréntesis y me vuelvo para terminar esta prédica, por favor. Último versículo de Jonás.
No, el de Jonás. Sí. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré. Me adelanté. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Cumplí los votos que haces delante del Señor. Ana no puso ningún condicionamiento. Ana hizo lo que le prometió. Y por hacer lo que ella le prometió, ¿dónde estamos acá? 28, gracias. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró así a Jehová. Y escuchate esto antes de terminar. Espera. No lo busques ayer, Acá. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Una vez por año iba a ver al pibe y le llevaba ropa, porque el sacerdote Elí ni ropa le daba. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y escuchate esto. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, por haber sembrado conforme a la promesa que le hizo al Señor. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Tiempo de siembra significa no aferrarte a tus bienes, a tus deseos, a tus ideas, a tu mente, a tus pensamientos. Siembra significa, como vengo diciendo en cada día y cada vez que me viene la oportunidad, ¿qué estás dispuesto a darle al Señor? Bendigo a aquellos que están saliendo, los que están haciendo evangelismo, los que empezaron a recorrer, los que se fueron, me mostraron fotos hoy o ayer por el cruce en negocios, con volantes, con afiches, con los afiches chiquitos, pegando por todos lados. Empiece a buscar oportunidad. No pierda la ocasión ni la oportunidad de soltar y dar una palabra. Disponga su vida en el servicio del Señor. Entregue su vida en servicio a Dios. Dele a Dios. Porque Dios realmente no es deudor. Él bendice y multiplica. A todos aquellos que han dicho en estos días y en los comentarios y que pusieron y dijeron: qué linda está la casa. Les voy a decir, me voy a poner no en profeta, en profético. Y dice Ageo capítulo 2. Me parece que es el versículo 9. Pero si no es, no importa. Es Ageo capítulo 2. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si usted está viendo de allá, qué linda que está la casa. Para allá está re feo. Y encima están todos los feos por ahí, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Pero cuando usted se ponga a analizar o a entender, ¿y cómo hicimos para que esto esté como está? No tengo ni la menor idea. Usted dele a Dios y Dios le va a devolver en abundancia. Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer y por lo que viene. Te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Te damos gracias porque has sido, sos y seguirás siendo tremendamente fiel. Te damos gracias por esta casa. Te damos gracias por poder estar reunidos en esta noche. Te damos gracias por cada uno de los que estuvo y está trabajando. Te damos gracias por este ministerio, Señor, que ahora comienza a ministrar a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por los esfuerzos, por las siembras, por los cansancios, por los dolores. Te damos gracias por la entrega, por la dedicación, por todos aquellos, Señor, que también hicieron voto, todos aquellos que se presentaron delante tuyo, todos aquellos, Señor, que tal vez pensaban que nunca podrían servirte y sin embargo están dando sus manos, están dando sus pies, están dando su cuerpo, están dando su boca, están dando su mente, están dando su capacidad, Señor, para que tu casa sea glorificada, para que la gloria postrera sea mayor que la primera, para que tu gloria repose en este lugar, para que aquí, Señor, podamos disfrutar en medio de tu presencia
como hoy temprano, Señor, fluyendo con tu Espíritu. Te damos a vos toda la gloria. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas, te entregamos adoración. Nos presentamos delante tuyo, Señor, para adorarte. Y al mismo tiempo, Señor, destinamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras siembras. La ponemos en tus manos, declarando, Señor, que al 100 por 1 viene bendición sobre ellas, que son abiertas las ventanas de los cielos, que las fuentes de la tierra nos son entregadas, que se corta toda cadena, que todo obstáculo es removido, que viene, Señor, el fruto a la mesa, el fruto al depósito, a la alacena, a la heladera, que será vista tu mano obrando, Señor, con poder, con autoridad, que todos verán que hay un Dios que bendice, prospera, restaura, un Dios que sana, que todos verán la grandeza de tu poder moviéndose en este lugar. Te damos gloria. Vamos, chicos, te adoramos.